Hola, mi nombre es Alberto San Mariscal, trabajo como animador, principalmente he trabajado en películas y en publicidad y actualmente trabajo como profesor en la escuela Coco School, en el curso de doble especialización en animación. Hemos hecho un vídeo donde mostramos uno de los principios básicos de animación, que es el overlap, y veréis que es importante trabajar tanto el blocking como el refine. Bueno, vamos a pasar el vídeo, que es donde mejor entenderéis estos conceptos, y nada, espero que os guste mucho. Hasta luego. Lo más importante es conocer el personaje y los controladores que tiene. En este caso, tiene este controlador en la base, que es el que nos va a ayudar a situar el personaje en la escena y saber dentro de la escena cuál es su, pues eso, el staging, que se llama la situación, en relación al escenario y a otros personajes. Solo lo vamos a utilizar para eso, porque todos los controladores que vienen por arriba van en relación a los ejes de este, ¿vale? O sea, lo que es X, Z, todo esto, van supeditados al de la base. Ahora, como vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, lo voy a dejar como está, y simplemente vamos a hacer un ejercicio de movimiento de izquierda a derecha para ver cómo funciona la aceleración y la deceleración y cómo afecta luego a las partes secundarias que lo componen. ¿Vale? Partiendo de que este era la base, luego tenemos el del cuerpo, que movería todo a los subcontroles que hay después, este que movería la parte, pues, donde empezaría la rotación de los huesos, el siguiente para la zona media y el siguiente. Y este ya es el último. Vale. Lo volvemos a poner a cero porque ahora lo que nos interesa es centrarnos en el movimiento general del cuerpo. Yo lo que hago también es ponerme las vistas en este caso, como va de izquierda a derecha, ortográfica de side, ¿vale? Y abajo el graph editor, porque es importante ver qué es cómo está afectando el movimiento a las curvas. Vale, panel, graph editor. Vale. Vale, lo ponemos todo y en este caso también lo vamos a ampliar todo. Vamos a 5. Seleccionamos el controlador que vamos a mover y le damos una key. ¿Vale? Esto es para que grabe la información en el pose de inicio, en el 00 en este caso. Nos vamos unos frames más adelante, ahora tampoco nos preocupamos por el timing. Bueno, por ejemplo, me voy al frame 20 y lo muevo hacia donde va a terminar el movimiento, en este caso pues a la derecha de la pantalla, y le doy otra clave. ¿Veis cómo en la curva ya vemos cómo tiene cierta aceleración y deceleración, ¿no? La curva, las splines por defecto ya generan estas formas, ¿no? más redondeadas. Esto sería el primer apartado, que sería el blocking, y normalmente, por ejemplo, para personajes y tal, se suele hacer con las curvas en lineal para que la máquina no esté interviniendo en el proceso de movimiento. Y en este caso, como es un movimiento sencillo, es que lo vamos a dejar así, ¿vale? Para que la máquina intercale un poco y ya nos ayude un poco a generar eso. Pero vamos a ser nosotros los que dominemos el movimiento. Entonces, en cualquier movimiento siempre tienen que estar los principios básicos de animación. En este caso, por ejemplo, si le damos a play, pues vemos que el personaje pues, va de izquierda a derecha y ya está, ¿no? Le falta un plus, le falta aplicar, por ejemplo, el principio de la anticipación. Toda acción necesita su reacción. Si el personaje va a ir hacia adelante, unos frames antes se echa para atrás para luego llegar. Pues eso, ¿no? Necesita como verse dar al espectador la información de que va a hacer algo llevando el personaje en el movimiento contrario al que va a iniciar. Y luego al final lo contrario, es decir, una vez que llega al final siempre se va un poquito más lejos para luego volver al sitio. Eso le da una sensación más de vida, ¿no? al personaje.
Entonces aquí tenemos dos maneras de hacerla. Una, moviendo el personaje, por ejemplo, mira el frame número 5, moviendo el personaje un poquito para atrás, veis que la curva ya, voy a visualizar solo esta, veis que la curva, la tangente ya ha subido un poquito, lo voy a exagerar un poquito más o un poquito más. Veis aquí parte del 0, se va un pelín para atrás y luego va en la dirección que, si ahora le damos a play, lo podemos ver. ¿Vale? Sería un poquito esto. Y haríamos lo mismo lo que estábamos comentando antes, hacia el final. Llegado al final, bueno, lo voy a exagerar un poquito. Como ya os he dicho, es un blocking, no voy a estar ahora mirando el timing, me voy un poquito más lejos. Lo puedo ver en la curva y vamos a ver. Ahora está exagerado, normalmente se exagera al principio para verlo bien y luego ya se van haciendo todo más sutil. Para eso tenemos la curva y cogemos la tangente y lo podemos ir suavizando a mano. Vale. Pues aquí ya tendríamos el principio de anticipación y de aceleración, que nos lo daría la curva ya al tenerla en spline. Si la tuviéramos en lineal, por ejemplo, lo paso a lineal, veis, el movimiento sería como más robótico y digamos que calcula la información de un punto a otro de manera pues recta, ¿no? Como es, vamos, la propia curva lo dice, es lineal. Entonces lo voy a pasar otra vez a spline y yo aún así lo que suelo hacer es en el punto intermedio, en lo que se llama el breakdown, decido si el personaje está más cerca de la pose de la que parte o a la que llega. Esto siempre hace romper un poco el movimiento y darle un pelín más de aceleración y un poquito más de personalidad. En este caso, como quiero que pase muy rápido, voy a hacer que en este punto intermedio esté más cerca de la derecha. ¿Veis? La curva ya ha bajado un poquito, la exagero. Y así rompemos también lo que la máquina nos está dando, ¿no? Y somos más partícipes del movimiento. ¿Vale? Bueno, esto sería el blocking porque es el planteamiento. Con esto le estamos diciendo al director que nuestro personaje va a ir de este punto a este, ¿vale? Y así el director ya se hace un poco la idea de lo que está ocurriendo. ¿El blocking por qué se hace? Porque el blocking te lleva poco tiempo y es una manera fresca pues eso, de enseñarle al director algo rápido y que te pueda dar feedback. Si tú ya le haces todo el plano blocking y reframe acabado y has estado, por ejemplo, 2 o 3 días en ello, luego el director puede decir que no le gustan ciertas partes o no le gusta nada y te tira todo el trabajo al suelo. Entonces es una manera de ir tanteando lo que el director quiere. De alguna manera estás trabajando para esa película y para ese director, ¿no? Vale, pues teniendo, digamos, la base de lo que sería el movimiento, luego vendrían los controles secundarios. De todas formas, en vez de hacer el blocking de estos secundarios, lo que voy a hacer es ya dejar el refine de arriba acabado, porque lo que haga en el cuerpo va a afectar a lo de abajo. Entonces, si ahora hago lo de abajo y luego modifico lo del cuerpo, luego tengo que volver a modificar pues eso, los huesos estos que están conectados. Entonces yo, por ejemplo, aquí para darle más personalidad al personaje, cuando se va hacia atrás, voy a rotarlo así, ¿vale? Y cuando llega a la parte esta, lo roto en otro sentido, ¿vale? Y así le damos un poquito más de curva. Que esa es otra, todos los movimientos, también los principios básicos, van de una zona a otra trazando una curva para que quede como más orgánico. Todos los movimientos que van en línea recta, pues claro, son más robóticos. Entonces, en el punto intermedio, en el breakdown, que decíamos antes, que es donde se decide dónde va cómo pasa de un punto a otro, aquí lo voy a bajar el personaje para que cree, ¿veis? Esta sería la traslación en I. Como veis, siempre estoy viendo lo que está ocurriendo arriba y lo que está ocurriendo en las curvas, ¿no? Para ver claramente lo que ocurre en el movimiento. ¿Veis? Eso ya le da un poquito más de...
habría que trabajarlo un poco más y tal, pero eso me lo dejaré para el refine. Ahora es un poco el road, ¿no? Lo que tiene que hacer el personaje y que funcione más o menos. Tal vez en la anticipación también lo que puedo hacer es que suba para arriba, aparte de anticipar yéndose hacia atrás, que también suba, como luego baja, ¿veis? Al final es como que todo se anticipa, ¿no? Todo, si va a bajar, pues primero sube, y si va a ir hacia la derecha, pues primero va hacia la izquierda. Y para ser un pelín más tiquismiquis, aquí hacia el final, le voy a dar otra clave aquí, y esta frenada la voy a hacer un pelín más lenta, bajando esto así un poquito. A ver, que ya es. Vale. ¿Lo veis? Es muy sutil ya lo que pretendo hacer. Vale. Y luego la rotación también. Como veis, esto que estoy tocando ahora es para eso, para que decelere poco a poco. Si vemos cómo estaba, el movimiento viene por aquí, ha rotado hacia arriba y luego llega a este punto y se mantiene recto, ¿no? Todos los movimientos siempre llegan como ligeramente, digamos, frenando hacia la siguiente pose. Pues vamos a pasar ahora a hacer un blocking de la parte de la cadena que cuelga, ¿no? Entonces es importante comprender un poco las físicas que van a suceder aquí, es decir, tenemos el cuerpo que, en mi caso, como yo lo veo, como estoy viendo en la pantalla, va de izquierda a derecha, ¿no? Entonces la parte que está colgando de alguna manera se irá quedando atrás por el movimiento, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando en este caso anticipa hacia atrás, por lo tanto se irá en este sentido y luego vuelve a ir hacia la derecha y se irá hacia detrás, y cuando frene, pues digamos que hará como se irá buscando el equilibrio, irá hacia el otro lado y luego poco a poco irá balanceándose hasta que todo se queda 0-0 de su posición, ¿no? Y quede totalmente quieto. Esta es un poco la idea que vemos cuando animamos este tipo de físicas. Por lo tanto, me voy a ir a las poses claves que ya tengo marcada, por ejemplo, aquí la pose de la anticipación que está en la pose 5, y esto lo movería un poquito así, este otro lo movería un poquito así, este aquí. ¿Qué me ha ocurrido? Esto suele pasar, que se me ha olvidado darle clave en el frame 0, en el frame 1, ¿vale? Yo vendría aquí al channel box y lo pondría 0, lo cambiaría, ¿vale? Esto suele pasar, empiezas a poner poses y se te olvida por dónde vas, ¿vale? Entonces, este tira para atrás, la cadena se quedaría atrás y en el momento que inicia el movimiento me voy a ir primero a las poses clave, ¿vale? Aquí estaría totalmente rotado hacia detrás. Y haría un poco esto, ¿no? Y en el momento que golpea, que llega a su posición más extrema hacia la derecha, el péndulo se iría hacia el otro lado. Ahora estoy exagerando porque es un blocking, pero luego ya veremos que en el overlap, en el follow through, las cosas llegan en distintos momentos. Es decir, primero llegaría el cuerpo, en el momento de que se ha parado, y el otro no estaría ya en la posición, digamos, más hacia la derecha, sino que poco a poco iría hacia allí. Es decir, cuando está volviendo, se empieza a ir hacia allí, y estos, digamos, los de abajo, llevados por que empezó este movimiento en esta rotación, se van quedando atrás y luego vuelven a ir hacia el otro lado, ¿no? Es un poco la idea que tenemos que llevar. Y aquí en este momento, como veis, siempre selecciono el controlador del cuerpo para ver dónde está exactamente el key, porque ahora en el blocking me interesa que esté en el frame exacto, para tener más control si tuviera que mover todas las claves. Hay una cosa que me he fijado.
así. Vale. Y en la pose final pues estaría todo a cero, pero luego ya veréis que lo vamos a desfasar. Ahora. Vale, pues vamos a ver a play más o menos para ver, esta sería un poco la idea. ¿Veis? La fuerza que ejerce el cuerpo al irse hacia la izquierda hace que los otros elementos se retrasen. Cuando va hacia la derecha, todos se quedan retrasados hacia detrás. Y cuando golpea, los otros van hacia allá. Pero ahora lo he hecho justo en la pose. Ahora vendría lo que es el overlap, que lo vamos a hacer ya en el refine. Con esto tenemos un blocking que se entiende más o menos lo que hace el personaje, y un director o un supervisor pues ya puede darte un primer feedback para ver si vas por buen camino o no. Pues vamos a empezar con el refine. Como ya comentaba antes, lo que es el controlador central del cuerpo principal está ya bastante en refine, y al ser un movimiento muy sencillo, pues ya las curvas tienen su aceleración, deceleración, y el breakdown pues, ya rompe un poco lo que es el movimiento que nos daría la máquina, y pues, lo que es el movimiento ya tiene personalidad, ¿no? Entonces me voy a centrar en el refine, en el que las piezas del péndulo funcionen. Tenemos un primer blocking donde vemos cómo ya va siguiendo el movimiento que traza el cuerpo, y a partir de aquí vendría lo que es el overlap, que es que cada pieza llega a ese punto en diferentes momentos, ¿no? Hay dos maneras de hacerla. Hay una muy rápida, que es la primera que voy a explicar, que viene muy bien cuando pues, hay prisas o bueno, normalmente hay prisas, pero que es funcional y visualmente queda bien, pero claro, igual no le puedes dar ese refine con tantos detalles que si le haces a mano. Pero bueno, entonces lo que se suele hacer es, por ejemplo, el cuerpo tiene los frames en el 1, el 5, el 10, el 15, el 20 y el 24. Pues el movimiento de los siguientes controladores empezaría un frame más tarde. Entonces cogería todas las curvas y las movería un frame, ¿vale? Entonces estos ahora empezarían pues, en el 2, 6, 11. Los siguientes controladores, que están por debajo de la cadena, empezarían un pelín más tarde y los muevo para allá, un frame. Y por último, el último controlador llegaría un poco más tarde. Y vamos a ver el efecto. ¿Veis? Ya parece una cadena más orgánica. Las piezas, empieza la otra empieza el movimiento, la siguiente un poquito más tarde, porque digamos que pues eso va supeditada a la de arriba y así sucesivamente. ¿Vale? Esto lo que faltaría ahora es trabajar un poquito más el final, es decir, aquí le voy a dar un poco más de tiempo porque el cuerpo se ha parado en el frame 24, pero el péndulo estaría haciendo ondas mucho más tiempo hasta que finalmente acabará totalmente en posición vertical. Entonces, ¿veis? De esta pose, ¿veis la curva? Más o menos se veía el desfase de los puntos. En esta pose, por aquí más o menos, estos controladores los voy a hacer directamente a la curva, lo subiría, ¿veis? Y ya me hacen la onda hacia atrás. Y en el frame, por ejemplo, pues, cada vez, digamos que el péndulo es un pelín más lento, me voy a ir al frame 33 mismo. Y lo voy a poner a 0. ¿Vale? Y luego lo mismo que antes, voy a desfasarlo, este y este, lo llevo un frame, y este último un frame, porque sería el último en parar, en la parte de abajo del todo. ¿Veis? Este es un poco... Todo esto no te lo da el ordenador, ni te lo da el animar mucho. Esto tienes que ver vídeos, analizar movimientos e intentar que esa realidad quede creíble en tu animación. Y
y este apartado es muy importante, que son las físicas, tanto el peso, si hay pelotas de diferente peso, cómo caen, todo esto hace que tu animación llegue un poco más lejos, ¿no? sea más creíble. El ordenador te ayuda, pero tienes tú que saber, digamos, exigirle al personaje que acabe haciendo eso. Entonces al principio pues tienes que hacer muchas pruebas. ¿Veis? Como decía, pues funciona, tal, y digamos, esto que he hecho de desfasar las curvas. La otra manera sería, a ver si, seleccionándolo todo, voy a ponerlo como lo tenía, es en el frame, todo en el frame 1. La otra manera que bueno, que si tienes tiempo, pues digamos la puedo enriquecer un poco más, es el hecho de ir poco a poco. Es decir, tú mismo decirle, mira, pues en este frame que se va hacia allí, trabajar sobre la pose. En este intermedio, antes de este de aquí, pues todavía no estaría rotando, estaría un poquito más para aquí. ¿Vale? Sería un pelín más sutil, pero... Y nada, y poco a poco, por ejemplo, aquí cuando acelera, este de aquí, un poquito más adelante, por ejemplo estaría más exagerado debido a que ya ha recibido la fuerza del cuerpo y del controlador de arriba. Y un frame más para adelante, que es un poco lo que he hecho antes, estaría más así, ¿no? La curva, la pose en sí, sería más redondeada. Y luego, aquí en esta pose de intermedia, también le digo intermedia porque es una pose que va de digamos, de este punto a esta pose. Aquí, en esta pose todavía este controlador estaría más para atrás, no llegaría, y este también. Estarían por detrás de que es el que inicia el movimiento. Esto sí que me lo llevaría un poco más para adelante. Vale. ¿Veis? Sobre todo estoy tocando los breakdowns, que son las poses que vienen, que pasan de uno a otro. ¿Vale? Aquí todavía no estaría tan rotado. ¿Veis? Es ir haciéndolo a mano, pero de la otra manera, como ya habéis visto, funcionaba perfectamente también. Es simplemente que si eres ya más meticuloso con la pose, con la silueta del personaje, hacer este tipo de ejercicios te ayuda también a ver en esa pose cómo está funcionando todo, qué pieza empuja adecuar, pues eso, de qué pieza, todo esto, ¿no? Es una manera de exigirte a ti, pues, mejoras como animador, ¿no? De la otra manera, pues lo has hecho, la máquina te ha dado el resultado, digamos, virtual, ha quedado bonito y ya está, ¿no? Pues no quedarte relajado con eso, siempre intentar analizar qué es lo que está pasando y hacerlo un poquito tú a mano, ¿no? Como en qué momento la pieza está más retrasada, todo esto. Aquí, por ejemplo, que vemos que el movimiento empieza de izquierda a derecha del péndulo, estaría retrasada. Aquí, por ejemplo, cuando baja, yo exageraría esta un poquito más. Vale. ¿Veis? La curva ha subido y ha quedado la curva más redondeada. De alguna manera, la curva te lo va pidiendo. Aquí, por ejemplo, para que no quede totalmente vertical, que la verticalidad y la horizontal siempre quitan dinamismo, la dejaría ahí. Y aquí... yo creo que lo miraré un poquito más tarde, igual que para que no sea tan brusco. Y aquí vendría un pelín más para acá. Y estaríamos así hasta que se detuviera frenando. Aquí, la de arriba ya se ha frenado, pero las otras tienen que seguir todavía, se frenan mucho más tarde. Vendría un poquito por aquí
esta, como la otra línea de movimiento, vendría así, y aquí esta ya yo la pararía, y esta vendría para acá. Voy a dedicar más tiempo, y esta para remate final un pelín para acá, y luego por último a cero. ¿Vale? ¿Veis? Ha quedado un poquito exagerado, pero ahora gracias a la curva pues puedo, ¿veis? Lo subo y lo hago mucho más sutil, como que va frenando poco a poco. ¿Vale? Pues bueno, esto sería en Refine. Tal vez tendríamos que perder un pelín de tiempo comprobando que las curvas estén bien, que no hay ninguna suciedad en la curva, que haga que el movimiento sea brusco. Y, por ejemplo, nos está pidiendo que esta, por ejemplo, podría sobrar. Y esta también, y esta. Y así la curva queda más limpia. Esta también. Y por último, esta más o menos lo mismo, está a limpiarla, y tal vez esta también, y así, vale. Y nada, esto sería todo. Pues bueno, como veis es eso, la animación son dos partes, el blocking donde un poco te permites estar un rato jugando, probando, investigando hasta que quedas con un poco la idea, el concepto que quieres que muestre tu plano, y luego ya el refine, que es una fase donde digamos solo te dedicas a refinar y a pulir el movimiento, y que si tuvieras cambios pues ya te hace más difícil hacerlo porque ya hay muchas curvas en spline, muchas keys puestas y tal. Por eso todo lo que podáis decidir en el blocking muchísimo mejor. Y nada, muchas gracias por atender este vídeo.